Episodio 1. No tenía tinta, ni papel. Pero aún así, escribió algo eterno. Dicen que Cristo nunca escribió nada con sus propias manos. Pero eso es mentira. Mentira santa. Una mentira tan perfecta que incluso los ángeles la repiten sin pestañear. Yo lo vi. Yo vi la carta. No tenía letras. No tenía firma. Pero me arrancó la fe como un grito enterrado bajo siglos de silencio. Todo empezó cuando el padre Laureano encontró algo que no debía. Una pared detrás del altar mayor de una iglesia olvidada. Un bloque de piedra que sudaba sangre cada vez que alguien rezaba demasiado fuerte. Nadie le creyó al principio. Decían que era humedad, que eran grietas, que era sugestión. Pero yo estaba allí la noche que la piedra se abrió. No como milagro, sino como advertencia. Dentro no había reliquias, ni huesos de santos. Había una inscripción, hecha con fuego, trazos quemados sobre mármol. Una lengua que ninguna Biblia reconoce, pero que mi alma entendió sin saber cómo. No eran palabras. Era juicio. Era llanto. Era una despedida. El padre Laureano cayó de rodillas. Y yo sentí algo dentro de mí romperse. Como si el cielo acabara de escribir su renuncia. Esa carta no fue hecha para ojos humanos. Sin embargo, desde que la vimos, ya no pudimos dejar de escucharla. Sí, escucharla. Porque cada noche, mientras dormíamos, las frases comenzaban a murmurarse dentro de nuestros sueños. No en voz alta, sino dentro del pecho. Como si Cristo no hubiera usado palabras. Porque el alma no necesita traducción. La carta hablaba de algo que vendría. No un apocalipsis. Una ausencia. Un día en que el cielo no respondería más. Un día en que Dios no estaría, ni siquiera en el silencio. Y lo peor no fue descubrir el mensaje. Lo peor fue darnos cuenta de que esa carta fue escrita hace siglos. Y que aún no ha terminado de escribirse. Porque cada vez que alguien la lee, una nueva línea aparece. Y tú, que estás escuchando esto, ya formas parte de ella. Episodio 2. La noche en que la carta cambió de forma, después de una confesión. Nadie toca esa piedra. No porque esté protegida, sino porque respira. Desde que la abrimos, el altar ya no es altar. Es herida. Una herida que sangra solo cuando alguien confiesa lo que jamás se atrevió a pronunciar en voz alta. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquella noche. Clara Espinoza, 27 años. Catequista. Virgen según ella. Pero cargando un secreto que le quemaba desde niña. Entró a la iglesia cuando todos dormían. No buscaba perdón. Buscaba algo que el cielo le había negado. Comprensión. Se arrodilló frente al altar roto. El mismo que ya nadie usaba desde el hallazgo. Y en vez de rezar, habló. Padre, no sé si estás. No sé si aún escuchas. Pero hay algo que nunca dije. Y si no lo digo esta noche, siento que me voy a pudrir por dentro. Sus palabras fueron como cuchillos suaves. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Cuando tenía 12 años, me dijeron que si imaginaba algo impuro, era pecado. Pero nunca me hablaron de lo que pasa cuando lo impuro se mete contigo sin pedir permiso. Nunca me hablaron del silencio de Dios cuando uno le grita desde dentro. Yo la escuchaba desde el rincón más oscuro de la iglesia. Y no fui el único. El bloque de piedra tembló. No como un terremoto, sino como un cuerpo al que acaban de tocar en su herida más viva. Y entonces lo imposible ocurrió. Una nueva línea apareció. No escrita, no tallada, quemada, un trazo más, que nadie hizo, pero que todos vimos al amanecer. Era curva, temblorosa, como si la piedra hubiera llorado fuego. Como si el dolor de Clara hubiera sido aceptado. No por la iglesia, sino por una presencia más antigua y más sola. El padre Laureano la vio al día siguiente. Y no dijo nada. Solo tocó la nueva línea y susurró. La carta sigue escribiéndose. Y ahora, con confesiones. Desde esa noche, la iglesia no volvió a ser la misma. Porque el altar ya no escuchaba rezos. Escuchaba pecados secretos. Y los convertía en palabra sagrada. O en sentencia. Episodio 3. El hombre que quiso borrar la carta y desapareció sin dejar sombra. Hay quienes no temen a Dios. Temen al escándalo. Temen perder el control sobre lo que no pueden explicar. Y por eso llegó él. El padre Restrepo. Enviado por el arzobispado para corregir desviaciones. Y restaurar el orden litúrgico. Venía con sotana nueva. Crucifijo de plata pesada y un aire de autoridad que no temblaba ni ante el misterio. O eso creía. Entró a la parroquia sin saludar. Sin inclinar la cabeza. Miró el altar profanado por el fuego invisible y dijo una sola frase. Esto no viene de Cristo. Esto viene de la ignorancia. No quiso escuchar a nadie. Ni al padre Laureano. Ni a los fieles que hablaban en susurros de la piedra viva.
Ordenó sellar el acceso con una cruz, agua bendita y cemento. Y lo hizo él mismo, como quien entierra un cadáver sin nombre. Lo vi acercarse con el balde, la paleta, el rostro convencido de que la fe es ladrillo y obediencia. Pero cuando la primera gota de cemento tocó la piedra, ocurrió un sonido, no de grieta, no de ruptura, un gemido, como si la piedra doliera, como si alguien o algo despertara dentro. El padre Restrepo retrocedió un paso, miró a su alrededor. Los vitrales vibraban, el aire pesaba, la iglesia entera parecía contener el aliento. Supersticiones, murmuró, y siguió. Selló la carta, bloque por bloque, versículo por versículo, como si pudiera tapar lo que nunca debió revelarse. Terminó al anochecer. Se quedó solo, de pie, frente al altar enmudecido. Y entonces, desapareció. No gritó, no corrió, no dejó rastro. Solo su sotana, doblada con cuidado sobre el banco. Y su cruz, partida en dos, como si algo la hubiera triturado desde dentro. Lo buscaron durante semanas. Sacaron fotos, mapas, perros, nada. Pero yo sé, yo vi lo que quedó. La piedra había cambiado de nuevo. Otra línea más. Esta vez, no con fuego, sino con sombra. Una figura humana, quemada en la superficie, sin rostro, sin nombre, sin alma. Desde entonces, nadie intenta sellarla, porque entendimos una verdad brutal. Lo que Cristo escribió sin tinta, no puede ser borrado sin precio. Episodio 4. El niño que escuchó la carta antes de nacer. Nadie lo esperaba. Nadie lo entendió. Porque a veces, la revelación no cae sobre teólogos ni sacerdotes, sino sobre los que aún no han aprendido a mentir. Ella se llamaba Camila, 24 años, embarazada de 6 meses, y huérfana de fe. No iba a misa. No creía en milagros. Sin embargo, una noche soñó con fuego, no con llamas, sino con una piedra ardiendo desde dentro. Despertó empapada en sudor, y el bebé en su vientre se movía, como si reconociera algo que ella no podía nombrar. A la noche siguiente, soñó de nuevo, esta vez no con fuego, sino con una voz que no hablaba con palabras, sino con peso, una presencia, y al despertar, el bebé lloraba. Sí, lloraba dentro del vientre. Los médicos dijeron que era imposible, que eran espasmos, contracciones, imaginación, pero Camila no lo creyó, porque esa misma noche, el bebé empezó a moverse con fuerza, cada vez que ella pensaba en la iglesia vieja, en esa piedra maldita que su abuela le había contado una vez, antes de morir con una cruz apretada entre los dientes. Camila no quería ir, pero el niño sí, lo sentía, con cada paso que daba hacia ese lugar. El bebé pateaba más fuerte, como si aplaudiera con el alma. Y entonces entró sola, las puertas estaban abiertas, aunque nadie debía estar allí a esa hora. El altar la esperaba, silencioso, lleno de grietas que ya no eran grietas, sino líneas de un idioma que el mundo no estaba preparado para leer. Se arrodilló sin saber por qué, y lo escuchó, no con los oídos, con el útero, con el alma. El niño escuchaba la carta, cada trazo quemado en la piedra. Era una palabra escrita dentro de él. Camila empezó a llorar, no por miedo, sino por certeza, porque ese niño, su niño, no iba a llegar a este mundo como los demás. Iba a nacer sabiendo algo que el resto de nosotros había olvidado. Y antes de irse, una línea nueva apareció en la piedra, no escrita con fuego, ni con sombra, sino con agua, como una lágrima que se hubiera secado al instante. Era una curva delicada, como un trazo incompleto, una promesa, y nadie sabe aún si ese niño traerá la salvación. O la última frase. Episodio 5. El sacerdote que intentó leer la carta en voz alta, y perdió el habla para siempre. El padre Elías era distinto. No temía lo invisible. No creía en lo sagrado. Creía en el poder de entender. Nada escrito debe permanecer sin ser leído, decía. Incluso si fue escrito por Dios. Él no estaba presente cuando la carta se abrió por primera vez, pero leyó los informes, revisó las fotos, entrevistó a los testigos, y concluyó lo que nadie se atrevía a decir en público. La carta no era advertencia, era código, y él estaba decidido a romperlo. Una tarde, pidió estar solo con la piedra. La parroquia se cerró, se apagaron las luces, solo quedó él, y la carta sin tinta. Colocó un micrófono en el pecho, un grabador sobre el altar, y se sentó frente al bloque marcado por líneas de fuego, sombra y agua. En el nombre de la verdad, susurró, voy a pronunciar lo que se ha negado a ser dicho. Y lo hizo. Sí,
Lo hizo, abrió la boca, y lo que salió no fueron palabras, fueron gritos, pero no de él, de otros, voces viejas, voces de siglos atrás, voces de mártires y asesinos, voces que chillaban como si el aire supiera lo que estaba a punto de romperse. El padre Elías intentó continuar, forzó su garganta, pero algo dentro de él se quebró, no el hueso, la voz, un chasquido seco, como una cuerda que se revienta dentro del cuerpo, y luego, silencio, no el silencio normal, un silencio total, absoluto, ofensivo. Corrió fuera de la parroquia, con las manos sobre el cuello, los ojos llorando, la boca abierta, pero ya no podía pronunciar una sola sílaba. Los médicos no encontraron daño físico, ningún desgarro, ninguna explicación, solo dijeron, tiene todo intacto, solo, no puede hablar, y en el grabador, no quedó su voz, ni su intento, ni su grito, solo un fragmento, una frase pronunciada con voz antigua, de una lengua olvidada. Lo escrito por el Hijo no se repite, se cumple. Desde entonces, nadie ha vuelto a leer la carta, porque no fue escrita para los labios, sino para el alma, y el que intenta traducirla, pierde el idioma con el que se conecta al mundo. Episodio 6. La mujer que soñaba con las líneas antes de que aparecieran. Su nombre era Magdalena Cruz, una maestra jubilada, sola, devota pero silenciosa, de esas que rezan sin pedir nada a cambio. Nadie la relacionaba con la carta. Vivía a 3 pueblos de distancia. No asistía a la parroquia. Y no creía en las visiones. Hasta que comenzaron los sueños. La primera noche fue confusa. Un muro de piedra. Una llama que no quemaba. Y un símbolo. Una espiral invertida que palpitaba como si tuviera pulso. Despertó entre gritos. Y antes de que pudiera olvidarlo, dibujó lo que vio en un cuaderno viejo. Al día siguiente, ese símbolo exacto apareció en la piedra. El padre Laureano se enteró por accidente, cuando su sobrina, alumna de Magdalena en el pasado, le mostró el dibujo como una curiosidad inocente. Pero él no se rió, no se burló, se quedó en silencio, y fue directo a verla. ¿Por qué lo dibujó?, le preguntó. Soñé con él, respondió, como si no tuviera importancia. Cuando le contaron que eso estaba en la piedra sagrada, su rostro no mostró miedo, mostró resignación. Entonces va a seguir. Y así fue. Cada semana, Magdalena soñaba un nuevo trazo. Y cada vez, ese trazo aparecía días después, grabado en la piedra por medios invisibles. Pero lo más aterrador fue lo que ella no dijo. Soñaba los símbolos, acompañados de emociones. El trazo de la espiral, angustia. El trazo recto y descendente, abandono. Uno curvo como ala rota, culpa. Y uno que aún no ha aparecido, dolor eterno. Cuando el padre Laureano le pidió que escribiera todo, ella se negó. Esto no es escritura, dijo, es revelación. Y lo miró a los ojos con una calma que dolía. Cristo no está escribiendo para ser leído. Está liberando lo que cayó en la cruz. Magdalena dejó de salir de casa. Solo vivía para soñar. Y cada vez que abría los ojos al amanecer, sabía que una nueva herida estaba a punto de aparecer en la piedra. El pueblo la empezó a llamar la soñadora del Hijo. Pero ella solo decía una cosa. No estoy soñando. Estoy recordando algo que aún no ha pasado. Episodio 7. El hombre que tocó la carta y olvidó quién era. Nadie debía tocarla. Esa fue siempre la advertencia. No escrita, pero sabida. Como el miedo ancestral que uno siente antes de entrar a un lugar sagrado, o maldito. Pero cuando algo arde tanto, hay quienes quieren probar si de verdad quema. Y Mateo Luján era uno de ellos. Periodista, escéptico, hambriento de fama. Llegó al pueblo con una cámara, una libreta, y esa sonrisa cínica de los que creen que todo misterio tiene explicación. Es solo una pared con grietas, dijo en voz alta mientras grababa. Seguro alguien la está manipulando para causar histeria religiosa. Le advirtieron. 1, 2, 10 veces. El padre Laureano le rogó. No la toque, por lo que más quiera. Pero Mateo solo rió. Si Cristo realmente escribió esto, no me va a castigar por querer entenderlo. Y lo hizo. Extendió la mano y apoyó sus dedos justo en el centro del trazo más antiguo. El primero que apareció. Un círculo incompleto, como una promesa rota. Lo que pasó después no fue inmediato. No hubo relámpagos, ni gritos, ni sangre. Hubo algo peor. Vacío. Mateo retrocedió un paso, luego 2. Parpadeó y preguntó: ¿Dónde estoy? Todos lo miraron. Creyeron que fingía. Mateo, tranquilízate. Pero él negó con la cabeza. Miró su propia ropa como si no supiera qué llevaba puesto.
Se tocó la cara y preguntó, con la voz rota, ¿quién es Mateo? Lo llevaron al hospital. Diagnóstico, amnesia disociativa severa. Sin trauma físico. Sin explicación neurológica. Solo olvido. No recordaba su nombre, ni su rostro, ni a sus padres, ni una sola palabra de las que había escrito como periodista. Pero lo más perturbador fue lo único que sí decía. Cada noche, cada vez que cerraba los ojos. La carta no está terminada. Falta algo. Falto yo. Desde entonces, nadie volvió a tocarla. Porque entendieron que la piedra no castiga con fuego, ni con muerte. Castiga con algo más cruel. El olvido de uno mismo. Como si la carta no solo se escribiera con revelaciones, sino también con identidades arrancadas. Y Mateo, fue una frase que Cristo decidió tachar. Episodio 8. El día que la carta apareció escrita en el cuerpo de un muerto. Primero fue piedra, luego, fuego, después, sombra, agua, y ahora, carne. Lo que ocurrió esa madrugada no lo cubrió ningún periódico. El informe oficial decía, causa de muerte indeterminada. Pero yo estuve allí. Y aún no duermo desde entonces. Era la morgue del Hospital San Clemente. Un lugar helado donde el alma parece quedarse pegada a las paredes. El cuerpo había llegado sin identificación. Hombre, 40 años aproximadamente. Encontrado sin signos de violencia. Solo, quieto. Como si hubiera dejado de vivir por decisión. La forense, doctora Meneses, hizo lo que siempre hace. Cortó la camisa. Revisó el torso. Buscó señales. Y ahí estaba. La carta. No una copia. La misma. Las líneas que ardían en la piedra del altar aparecían grabadas sobre el pecho del cadáver. No tatuadas. No talladas. Marcadas con luz. Sí, luz. Una incandescencia tenue. Apenas visible. Pero tan viva que parecía moverse bajo la piel. Esto no es normal, murmuró la doctora. Y en ese momento, los monitores de la morgue comenzaron a fallar. Las pantallas se apagaron. Los ventiladores se detuvieron. Y el cadáver abrió los ojos. No gritó. No respiró. Solo miró al techo. Como si escuchara algo que nadie más oía. La doctora huyó. Yo me quedé paralizado. Y entonces ocurrió lo imposible. Una nueva línea apareció. Justo sobre su clavícula. Se formó lentamente. Como si una mano invisible la escribiera desde dentro del cuerpo. Era curva. Temblorosa. Como las anteriores. Pero esta sangraba. No sangre roja. Una sustancia espesa. Negra. Con olor a incienso podrido. Cuando los médicos regresaron, el cuerpo ya no brillaba. Ya no estaba caliente. Ya no tenía ojos abiertos. Pero las marcas seguían ahí. Y el hospital, por orden directa del obispado, envió el cuerpo al Vaticano esa misma noche. Nadie supo más. Solo quedó una fotografía. Una imagen filtrada que circuló entre pocos. Y al compararla con la piedra, coincidía trazo por trazo. ¿La carta de Cristo está buscando carne para completarse? ¿O será que cada uno de nosotros es una página más? Episodio 9. El joven que comenzó a sangrar fragmentos de la carta por la piel. Su nombre era Isaías. 17 años. Silencioso, pálido, con una mirada que parecía haber nacido sabiendo más de lo que debía. No hablaba mucho, pero escuchaba todo, y desde hace un tiempo, algo dentro de él comenzó a doler sin razón. No era fiebre, ni virus, ni hueso. Era otra cosa. Como si el alma estuviera tratando de salir por debajo de la piel. Los médicos no encontraban nada. Todo en orden. Pero el dolor seguía. Hasta que un día, sangró. No por un golpe. No por un corte. Sangró una línea. Sí, una línea perfecta. Curva. Justo en la espalda. Como escrita con un cuchillo invisible. Y lo más perturbador, coincidía con un fragmento exacto de la carta en la piedra. La familia pensó que alguien le había hecho daño. Isaías no explicó. Solo dijo, con los labios secos, no me están hiriendo. Me están escribiendo. Las noches siguientes fueron peores. Mientras dormía, comenzaban a aparecer nuevos trazos. En los brazos, el pecho, los muslos, sangre limpia, sin infección, pero formando símbolos que nadie, excepto los que conocíamos la carta, podía comprender. Lo llevaron con curas. Lo rociaron con agua bendita. Lo envolvieron en rosarios. Nada lo detenía. El padre Laureano, al verlo, no lloró. Se arrodilló. Esto no es castigo, dijo. Es escritura viva. Isaías no gritaba. No se quejaba. Solo se dejaba marcar. Como si supiera que su cuerpo no le pertenecía del todo. Y una noche, habló mientras dormía.
Sus palabras no eran suyas. Eran frases sueltas, trozos del Evangelio, pero distorsionados. Como si alguien los hubiera rehecho desde el dolor. Bienaventurados los que arden, porque serán parte de la palabra. Desde entonces, lo vigilan, lo estudian, lo temen, porque Isaías ya no es un joven, es una página, y cada día sangra una línea nueva. Y si el cuerpo humano es ahora el nuevo pergamino, ¿cuántos tendrán que ser escritos antes de que la carta se complete? ¿Y quién la leerá cuando esté terminada? Episodio 10. El día que la carta respondió, y no con palabras. Durante meses, nosotros leímos, interpretamos, temimos, vimos la piedra arder, sangrar, dibujar en silencio verdades que nadie se atrevía a pronunciar. Pero hasta ese día, la carta nunca respondió, porque la carta no habla. La carta actúa. Todo comenzó cuando la parroquia amaneció cerrada sin que nadie la hubiese cerrado. La llave seguía en su sitio, la puerta intacta, pero nadie podía entrar, ni siquiera empujándola. Era como si el aire dentro se hubiese vuelto sólido. Los vitrales se oscurecieron. Las campanas, que sonaban cada hora, guardaron silencio exacto a las 3:33 de la madrugada. Y un olor extraño comenzó a salir por las rendijas de la madera. Incienso, mezclado con hierro, con sangre. El padre Laureano fue el primero en intentarlo. Golpeó. Oró. Se arrodilló. Nada. Entonces ocurrió. Del otro lado de la puerta, algo rasgó el silencio. Un sonido lento, como si un cuchillo escribiera sobre piedra, pero más profundo, como si la misma iglesia estuviera siendo marcada por dentro. Minutos después, la puerta se abrió sola, solo unos centímetros, como una invitación. Entramos. El altar estaba distinto, no por fuera, por el aire, una densidad, un peso, como si Dios estuviera respirando desde el suelo. Y ahí, frente a todos, la carta había cambiado. No era una nueva línea, era una figura, una mano, trazada con ceniza, con los dedos abiertos, como tocando, o deteniendo, en el centro de esa mano, una marca que ninguno de nosotros había visto jamás, una espiral que giraba hacia adentro, como un ojo, como un corazón, y al acercarnos, escuchamos algo, no con los oídos, con el alma, un pensamiento que no era nuestro, una certeza. No busquen más palabras. Ahora, me toca a mí hablar. Desde ese día, las cosas comenzaron a moverse solas dentro de la iglesia. Una vela encendida al amanecer. Una Biblia abierta en páginas que nadie tocó. Cuerpos que sanaban. Y otros, que desaparecían sin explicación. Ya no somos lectores. Somos parte del texto. ¿Y el texto? Ha cobrado vida. Episodio 11. El excomulgado que desapareció tras escribir su nombre sobre la piedra. Él no creía. Ni en Cristo. Ni en cartas, ni en milagros. Y aún así, fue el primero en intentar firmar lo que no debía ser tocado. Se llamaba Aarón Méndez. Fue sacerdote alguna vez, hasta que lo excomulgaron por predicar que Dios ya no hablaba, porque estaba muerto. Vivía lejos, en un terreno árido, donde solo los que renuncian a todo encuentran refugio. Pero cuando oyó hablar de la carta, de las marcas en la piedra, del fuego, la sangre y la carne, rió por primera vez en muchos años. No es Dios, dijo. Es miedo colectivo disfrazado de revelación. Viajó sin avisar. Llegó de noche. Y pidió entrar a la iglesia solo. El padre Laureano se negó. Pero Aarón no pidió permiso. Entró. Y cerró la puerta tras de sí. Lo que pasó dentro fue documentado solo por una cámara de vigilancia antigua, que nunca había funcionado. Hasta esa noche. El vídeo, al que solo unos pocos tuvimos acceso, muestra a Aarón caminando firme hasta el altar. Sin vacilar. Sin temblar, saca un cuchillo, no para cortar, para escribir. Escribe su nombre sobre la piedra, justo debajo de las marcas sagradas, como si su ego pudiera rozar lo eterno. ARO con acento N. 5 letras. Solo logró terminar la cuarta, porque antes de trazar la última, ocurrió. La cámara se nubló, el sonido se volvió un zumbido ensordecedor, y su cuerpo comenzó a disolverse. Sí, disolverse. Como si el aire lo estuviera borrando, como si la realidad no aceptara su presencia. No gritó, no corrió, simplemente dejó de estar. Cuando entramos minutos después, solo quedaba el cuchillo, frío, seco, y una nueva línea grabada en la piedra, no escrita por él, escrita sobre él. El que intente firmar lo que ya fue escrito, será tachado del mundo. No encontramos ni rastro, ni huellas, ni sombra, solo ausencia, tan fuerte, que aún hoy,
Al pararte frente a la piedra, sientes frío en los huesos. Aarón no murió. Fue olvidado. De archivos, de bautismos, de fotos, de memoria. Incluso su familia dice no recordarlo. Y esa es la nueva advertencia. La carta no es espacio para egos. Es voz pura, sagrada, indomable. Y ahora, más que nunca, parece querer quedarse sola. Episodio 12. El silencio final antes de la última línea. Todo comenzó a callarse. Primero los relojes, luego las aves, después, las iglesias. Ninguna campana sonaba. Ningún niño lloraba durante misa. Las hojas caían sin crujir. Y hasta el viento parecía contener el aliento. Algo estaba por terminar. O por comenzar. El padre Laureano fue el primero en notarlo. Cada vez que se acercaba a la piedra, sentía que el aire era más espeso. No más caliente. Más cargado. Como si el tiempo estuviera presionando desde dentro del altar. La carta no había escrito nada nuevo en semanas. Ni fuego, ni sombra, ni sangre. Solo esa última curva incompleta. Ese trazo suspendido. Esperando. A alguien. Una noche, la soñadora, Magdalena Cruz, despertó gritando. Decía lo mismo. Una y otra vez. No la firmará un santo. No la firmará un hombre. No la firmará nadie. La carta se firmará sola. Sus manos estaban cubiertas de tinta negra. Aunque no tenía pluma ni papel. Y en su cama, una pequeña línea apareció quemada en la sábana. Una que no estaba antes. Una que coincidía con el último fragmento inacabado sobre la piedra. Mientras tanto, Isaías, el joven que sangraba líneas, dejó de sangrar. Pero su piel ahora brillaba. Como si lo escrito en él ya no necesitara dolor. Solo lectura. Se encerró en la iglesia durante 3 días. Sin comer. Sin dormir. Solo de pie frente al altar. Y al tercer día, habló por primera vez. No falta una línea. Falta una decisión. Todos lo sentimos. Los fieles. Los excomulgados. Los que dudaban y los que rezaban con miedo. La carta estaba detenida. Esperando que alguien diera un paso. Pero no hacia ella. Hacia adentro. Porque entendimos. Al fin. Lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. La última línea. No será escrita con fuego. Ni con sangre. Será escrita con destino. Y quien la complete. Quien sea elegido o se atreva a entregarse. No dejará un testimonio. No dejará cuerpo. Será absorbido en la carta. Como palabra viviente. Como punto final. Esa noche, nadie durmió. No porque hubiera ruido. Sino porque el silencio ya no era ausencia. Era llamado. Episodio 13. El cuerpo que desapareció dentro de la piedra, y dejó escrita la última frase. No hubo profecía. No hubo rayo. Ni campanas. Ni milagro. Solo un cuerpo caminando solo. Hacia el altar. Isaías. Descalzo. Vestido de blanco. Los brazos abiertos. Y la mirada clavada no en la cruz. Sino en la piedra. Nadie lo detuvo. Nadie se atrevió. Porque algo en el aire lo protegía. Algo, más grande que el miedo. Entró en la iglesia sin que las puertas se abrieran. Y al llegar al altar, se arrodilló. No para rezar, sino para rendirse. Estoy listo, susurró. Y entonces, la piedra respiró. Sí, respiró. Emitió un sonido sordo, húmedo, como el primer aliento de algo que acaba de nacer, o que lleva siglos esperando despertar. Isaías apoyó la frente sobre la superficie de la carta. Y en ese momento, la luz de las velas titiló. Pero no se apagaron. Las llamas se quedaron fijas, como congeladas en el tiempo. Yo estaba ahí, a solo metros. Y juro por todo lo que tengo que nunca volveré a ver algo así. La piedra lo absorbió. No lo devoró. No lo destruyó. Lo recibió. Como si lo reconociera. Como si cada trazo de la carta hubiera sido un mapa. Y él. El destino final. No hubo sangre. Ni gritos. Ni cuerpo caído. Solo el eco de su voz repitiendo. Soy la firma. Y cuando la piedra volvió a cerrarse, una última línea apareció. No curva. No temblorosa. Perfecta. Recta. Definitiva. Era la única frase completa que la carta había dejado desde el principio. Y decía, quien entienda esto, no necesitará jamás otra palabra. La iglesia se quedó en silencio. Los vitrales brillaron una última vez. Y desde entonces, la piedra nunca volvió a escribir. Isaías no fue canonizado. No fue llorado. Fue recordado como el que entendió. ¿Y tú? ¿Que has llegado hasta aquí? ¿Que has leído lo que no fue escrito? ¿Que has escuchado lo que no se dijo? Quizás también llevas una parte de esa carta dentro de ti. No la busques. Ella te encuentra. Y si alguna noche el aire se detiene,
si sueñas con trazos que arden sobre piedra, si oyes su voz entre tus pensamientos, no temas, ya formas parte del último evangelio, el que Cristo nunca escribió con tinta, porque lo estaba escribiendo, con nosotros.